Mis hermanos, buenas tardes, buenos días o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo, ven. A nombre, como siempre, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres y de todos los que formamos este equipo de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis. Mi nombre es Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE. Empezamos con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Hoy quisiera pedirles, mis hermanos, que nos unamos. Estamos reunidos en el nombre del Señor, haciendo una oración por la paz del mundo, por la paz de estos dos países que están en guerra, por la paz en el mundo y por la paz en todos los países, por la paz en nuestras familias, en nuestros corazones. Y digamos juntos, por favor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señora, que ruegues por todas las personas inocentes que se están viendo involucradas en estos enfrentamientos. El programa de hoy, mis hermanos, tiene un título que lo vamos a ir retomando, según lo anunciamos en nuestros pósters. Es una visión distinta acerca de la muerte. Pero vamos a tratar de terminar primero las reflexiones que estábamos haciendo desde el programa pasado de lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven. ¿Se acuerdan que les hablábamos del libro de la Santa Misa? Acá lo tengo, que es este. Este libro es el que dio origen a la película que muchos de ustedes ya conocen, El Gran Milagro. Ese libro, de ahí se tomó junto con este otro, que se llama Providencia Divina. De esos dos se tomaron para hacer la película del Gran Milagro, que pues esta película se hizo pensando principalmente en los niños y en una mejor comprensión. Son revelaciones de nuestro Señor y la Santísima Virgen a una mística boliviana.
Y en la parte que nos quedamos la semana pasada, vamos a continuar haciendo las reflexiones y ya luego pasaremos a hablar sobre una visión distinta acerca de la muerte. Hoy les estábamos comentando que la Santísima Virgen empieza a narrarle a Catalina, la mística boliviana, lo que pasaba, los personajes que están presentes en la Santa Misa que nuestros ojos no ven. Los que no alcanzaron o no lo han visto, pues lo pueden ver, ya sea que vuelvan a entrar a la comisión de liturgia y corren el ratoncito para abajo y ahí van a encontrar el programa pasado, donde hablamos ampliamente desde el inicio de estas revelaciones de la Santísima Virgen a ella sobre los personajes que están presentes en la Santa Misa. Y un momento como tratando de hacer un recordatorio, bueno, pues principalmente están nuestros familiares, los que ya se encuentran en la presencia de Dios, están en la Santa Misa, los que se encuentran en el purgatorio, ahora sí, como dice la palabra, purgando algunas situaciones que no alcanzaron a hacerlos en vida, y ellos están esperando que nosotros ofrezcamos por ellos, ¿sí? Para que recordemos que el purgatorio es solamente un tiempo de purificación para que podamos, o las personas que lleguen a él puedan subir en la presencia del Señor. Y también comentábamos que la Santísima Virgen pues nos aclaraba que ellas, que si bien es hermoso que vayamos a las peregrinaciones por las gracias que se reciben, que en ningún lugar está más presente que en una Santa Misa. Así que pongamos atención y nos sigue narrando esta experiencia y se nos nos comparte Catalina, dice, cuando me dirigí a recibir la comunión, Jesús repetía. Pongamos atención porque es muy importante esto. La última cena fue el momento de mayor intimidad con los míos. Fue el momento de mayor intimidad con los míos. En esa hora del amor, instauré lo que ante los ojos de los hombres podría ser la mayor locura. Ante los ojos de los hombres, la mayor locura. Hacerme prisionero del amor. Instauré la Eucaristía. Quise permanecer con ustedes hasta la consumación de los siglos, porque mi amor no podía soportar que quedaran huérfanos aquellos a quienes amaba más que a mi vida. Qué palabras y qué verdad, ¿no? Se hizo prisionero y el Señor sigue prisionero en los sagrarios, solo para venir a nosotros, solo para que lo reconozcamos. Cuando llegué a mi asiento, al arrodillarme, dijo el Señor, escucha. Y en un momento comencé a escuchar dentro de mí las siguientes oraciones de una señora que estaba sentada delante de mí y que acababa de comulgar. Pongamos atención porque no sé cuántas veces nosotras mismas nos ha pasado esto que nos está narrando y pues viene siendo un reproche de nuestro Señor, ¿sí? Lo que ella decía sin abrir la boca era más o menos así. Señor, acuérdate que estamos a fin de mes y que no tengo el dinero para pagar la renta, la cuota del auto, los colegios de los chicos. Tienes que hacer algo para ayudarme. Por favor, haz que mi marido deje de beber tanto, no puedo soportar más sus borracheras. Y mi hijo menor va a perder el año otra vez si no lo ayudas. Tiene exámenes esta semana. Y no te olvides de la vecina que debe mudarse de casa, que lo haga de una vez porque ya no puedo aguantar, etcétera, etcétera, etcétera.
En algunas ocasiones o en otros programas hemos comentado la tristeza de que, y se los digo en conciencia propia porque lo viví y no me canso de pedirle perdón al Señor por eso, cuando nuestra única relación con Él es pedir y pedir y pedir, ¿sí? De pronto el señor arzobispo dijo, oremos, y obviamente toda la asamblea se puso de pie para la oración final. Jesús dijo con un tono triste, ¿te has dado cuenta? Ni una sola vez me ha dicho que me ama. Fíjense qué tipo de reclamo. Ni una sola vez me ha dicho que me ama. Ni una sola vez ha agradecido el don que yo le he hecho de bajar mi divinidad hasta su pobre humanidad para elevarla hacia mí. Ni una sola vez ha dicho, gracias Señor. La misma palabra de Dios nos enseña en una de las cartas que debemos de dar gracias en todo momento y por todo. Ha sido una letanía de pedidos y así son casi todos los que vienen a recibirme. Lo vuelvo a repetir. Mi hermano, yo no sé si tú estés entre esos casi todos que únicamente van a la Santa Misa a pedir y pedir y pedir y nunca le hablan al Señor con amor, nunca le dicen que lo aman, nunca se ponen al servicio de lo que el Señor quiere, de los necesitados, de los pobres, de los enfermos, de los encarcelados. Y añade nuestro Señor, yo he muerto por amor y estoy resucitado. Por amor espero a cada uno de ustedes y por amor permanezco con ustedes. Pero ustedes no se dan cuenta que necesito de su amor. Recuerda que soy el mendigo del amor en esta hora sublime para el alma. Recuerdo que hay un video que vamos a ver si lo podemos conseguir, que se llama Solo por Amor. Y solo por amor, el Señor fue a la cruz por cada uno de nosotros, en lo personal, en lo individual, solo por amor. Cuando el celebrante iba a impartir la bendición, la Santísima Virgen dijo, atenta, cuidado, ustedes hacen un garabato en lugar de la señal de la cruz. Recuerda que esta bendición puede ser la última que recibas en tu vida de manos de un sacerdote. Puede ser la última que recibas en tu vida de mano de un sacerdote. Luego venía el reproche de nuestro Señor de los que no tienen tiempo o no se dan tiempo para ir a misa al menos los domingos, ¿sí? Y luego hace también una sugerencia que gracias a Dios la gran mayoría de los que hemos leído este testimonio la obedecemos porque es una bendición. Dice, Jesús me pidió que me quedara con él unos minutos más luego de terminada la misa y dijo, no salgan a la carrera terminando la misa, quédense un momento en mi compañía, disfruten de ella y déjenme disfrutar de la de ustedes. Qué tristeza, porque es la verdad, ¿no? Hablábamos de que, y lo sabemos, no solo por este testimonio, sino por la infinidad de testimonios que conocemos de parte de nuestra iglesia, que cuando nosotros recibimos al Señor, Él se hace uno con nosotros, es el momento más importante que podemos tener. Él viene a nosotros y se hace uno solo con nosotros.
Luego dice ella, había oído a alguien de niña decir que el Señor permanecía con nosotros después de la comunión, 5 o 10 minutos luego de la comunión. Se lo pregunté en ese momento, Señor, verdaderamente, ¿cuánto tiempo te quedas luego de la comunión con nosotros? Le pregunta ella. Y dice, hace el comentario Catalina, supongo que el Señor se debió de reír de mi tontera porque comentó. Ella le pregunta, después de que te recibimos en la comunión, ¿cuánto tiempo te quedas con nosotros? Todo el tiempo que tú quieras tenerme contigo. Atención. Si me hablas todo el día dedicándome unas palabras durante tus quehaceres, te escucharé. Yo estoy siempre con ustedes. Son ustedes los que me dejan a mí. Y fíjense que esto es tan importante y les quiero compartir y otra vez apelo a esas palabras de San Pedro en Hechos de los Apóstoles, cuando dice, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. De alguna manera es un testimonio un poco familiar. Yo les he hablado de las etapas que en la gran mayoría de los casos son etapas que pasamos todos. Las pasé yo, las pasó mi esposo. Y las pasan la gran mayoría de las personas. Una de las primeras etapas, cuando vivimos alejados de las cosas de Dios, cuando no vamos a la Santa Misa, cuando no nos interesa ir a la Santa Palabra de Dios, cuando vivimos para realizar nuestros proyectos personales o nuestras metas, y a Dios le decimos, espérate tantito un día de estos, voy a analizar bien esta situación, ¿no? Entonces vivimos esas etapas, a mí me tocó vivirlas, penosamente lo digo. Me di cuenta también que mi esposo las vivió, que en paz descanse. Y la primera etapa es creernos buenos. Nos creemos personas buenas, porque luego identificamos a otras que según nosotros son peores, ¿no? Entonces siempre nos ponemos en el plan de decir que los peores son los que matan, asesinan, secuestran, roban, etcétera, 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 ¿no? Y entonces nos creemos buenos, y como nos creemos buenos, no estamos necesitados de Dios. Luego nos resistimos cuando alguien en la familia empieza a acercarse a las cosas de Dios, entramos en una resistencia, ¿no? Como empiezan los reclamos, empiezan los pleitos, empiezan las situaciones de que o de que se hace o se dice, porque uno de los ataques principales que se dan en las familias, cuando un miembro empieza a ir a la Santa Misa, ya no digamos solo los domingos, sino también entre semana, no, olvídense, una de ataques y si vas a misa deberías de ser diferente, pero no se ve, de qué te sirve ir a misa, etcétera, 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 ¿sí? Y por eso me quiero ir a este texto bíblico, estoy haciendo un alto en esto, porque hay un momento en que a esto se refiere el Evangelio de San Mateo, de lo que el Señor quiere que entendamos cuando pasan estas situaciones, de que los ataques de una persona cuando se quiere acercar a las cosas de Dios vienen dentro de los más cercanos, de los miembros de su familia. Dice, no piensen, está hablando el Señor. Mateo, Evangelio de San Mateo 10:34, para los que tengan la sana costumbre de anotar. Mateo 10:34. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. Cada quien encontrará enemigos
en su propia familia. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, son dos experiencias que me ha tocado vivir. Una que me hizo reflexionar, una de ellas, yo recuerdo cuando yo estaba chica, acostumbramos a ir lo que se le conoce, bueno, ahorita, bueno, ya no se le conoce así, pero pues igual ahora hay cine a todas horas, creo, tengo entendido, los cines empiezan en la mañana. Pues en mis épocas de niñez se daban las películas en las mañanas y le llamaban matiné, vamos al matiné. Y entonces entrabas tú al cine y era un matiné muy especial, hasta recuerdo el nombre que obviamente ya desapareció esta sala allá en Guasave, Cine Murcia. Y cuando uno está chico, bueno, pues y le gusta el cine, que no quisieras estar yendo al cine todos los días, ¿no? Entonces acostumbramos a ir al cine y pasaban, en el matiné, pasaban por un precio especial 3 películas seguidas. Entonces imagínate las horas que estábamos dentro de un lugar donde se proyectaba la película y que por lo general pues todo era oscuro, solo la pantalla. Y entonces, por lo general entraba uno al cine en la mañana, pasadita de las 9 de la mañana, salía uno pasada de la 1 a 2 de la tarde. Y cuando tú haces eso, y sobre todo los que no tenemos pestañas, después de estar muchas horas en la oscuridad, cuando sales, la luz del sol te molesta, ¿sí? Y esto me ha llevado a la reflexión porque lo escuché, no porque yo lo descubrí, sino que escuché esta reflexión y pude entender esa etapa de mi vida. Entonces yo cuando salía, yo salía así, tapándome los ojos, porque la luz del sol me molestaba. Y poco a poco iba quitando los dedos hasta que me fuera acostumbrando y ya no me dolieran los ojos por la luz del sol, después de estar casi 4 horas encerrada en la oscuridad. Y entonces cuando escuché esta explicación de un sacerdote, él nos decía que eso pasa en las familias, cuando por lo general toda la familia es una familia alejada, que no es una familia que haga oración, que no vaya a misa, que no se interese en las cosas de Dios, mucho menos en las obras de misericordia, donde la familia, sus proyectos son otros, ¿sí? Proyectos muy materiales, y no porque sean malos, sino porque las prioridades son diferentes y entonces ellos tienen otros planes y Dios no entra en estos planes. ¿Por qué? Porque, como les decía, empezamos sintiéndonos que somos buenos. Entonces, cuando hay un miembro de la familia, llámense hijo, hija, mamá, papá, abuela, etcétera, que de repente empieza a zafarse un poco de esa forma de vida y a integrarse a las cosas de Dios, pues los ataques vienen de la familia, ¿no? ¿Por qué? Y entonces el padre nos explicaba, porque los que viven en la oscuridad les molesta esos rayos de luz que provoca la fe de esa persona que va encaminándose en un proceso de conversión. Voy a ver si me explico. Aun cuando tú te empiezas a acercar a las cosas de Dios, viene esa transformación interior, cambio de actitud, empiezas a pensar de otra manera, a vivir de otra manera, a entender lo que la palabra de Dios quiere que vivamos. Y el medio que te rodea, que es tu familia, que todavía vive en la oscuridad, pues aunque tú no te des cuenta, esos destellos de fe, los proyectas y a ellos les molesta. Y les molesta porque tus actitudes, tus cambios, les recuerdan que ellos siguen en la oscuridad, ¿sí? Y por eso vienen los ataques, por eso lo que dice la palabra de Dios. Dice, no vine a traer paz, vine a traer guerra. Y antes de esa palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo 10, 32 dice, al que no me reconozca
delante de los hombres, yo no lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces empieza esa guerra y ¿saben qué? Nos hemos dado cuenta, bueno, pues nosotros en el apostolado, por lo que nos comparten las personas, que hay quienes ante esos ataques, ante esas situaciones, dan reversa a su fe. Y dan reversa a acercarse a las cosas de Dios por complacer y dar gusto a su familia. Porque es bueno recordar que también la palabra de Dios nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No quiere decir con esto que es que abandones a tu familia, sino que tu familia debe de respetar lo que es tu fe, ¿sí? Y que bien tiene que venir ese proceso. La misma palabra nos invita. Yo recuerdo cuando aquel carcelero en Hechos de los Apóstoles, donde se le dice que por la fe de él será salvada toda su familia. La misericordia de Dios es tan grande que nos dice que con un solo miembro de la familia que empiece a acercarse a las cosas de Dios, a través de esa fe de ese miembro, Él salvará a toda la familia. Pero pues no demos esas reversas que damos, y no solo eso, también nos dice el apóstol Santiago en una de las cartas, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Por qué les di esta información previa a lo que les voy a compartir? Por eso le decía a mi esposo que en paz descanse, vivió esa primera etapa de, como yo la viví, de sentirse bueno y no necesitado, ¿sí? La segunda etapa de resistir a que en un miembro de su familia, en este caso yo, de repente me empecé a desprender esos tiempos de empezar a dedicárselos al Señor, primeramente a través de la Santa Misa, después buscar mis espacios para el servicio en las obras de misericordia. Y él se molestaba y hay que reconocer que en el caso específico de Ramiro, que en paz descanse, estaba muy acostumbrado, pues estábamos muy acostumbrados las dos a compartir muchas cosas juntos. Entre ellos nos gustaba ver el fútbol, por ejemplo, y bueno, pues yo me iba a misa a esa hora y pues le molestaba no tener a su compañera para gritonear los goles, etcétera. No tanto que si iba a misa o no iba a misa, pero esas cosas le empezaban a molestar, ¿no? Entonces recuerdo, y esto por esa pregunta que le hace Catalina, ¿qué tanto tiempo permaneces con nosotros? Entonces, una de las quejas de mi esposo era esa, ¿no? De que si me iba a misa y que si me tardaba, porque suele pasar también, mis hermanos, y es una bendición que cuando empezamos a estar ya relacionándonos con las cosas de Dios, y en misa nos encontramos a amigos, amigas, y empiezas tú a compartir las cosas maravillosas de Dios. Bueno, pues sí te tardas un poquito más, ¿no? De lo que es la Santa Misa. Y yo recuerdo que en una ocasión, que esa es la parte que les quiero compartir, que en una ocasión, terminando la Santa Misa, me voy rápido a un centro comercial que estaba aquí de pasadita. Bueno, no es ni centro comercial, un súper, a comprar unos refrescos. Dije yo, los compro rápido y ya me voy a casa, ¿no? Y sí, entré en la tienda rápido, compré los refrescos y ya al estacionamiento, guardo todo, y a la hora en que estoy prendiendo el coche, pues nomás se oye un clic y vuelvo a hacer clic. Esto ya se imaginarán ustedes cuántos años hace, porque en aquel entonces no había celulares, eran las tarjetitas que usábamos para los teléfonos públicos, ¿no? Y clic. No, lo único que me acuerdo es que dije, no puede ser, Dios mío, no puede ser. Me voy a ver en la necesidad
de hablarle a mi esposo para que venga a cargarme la batería. Le voy a echar a perder su domingo porque él está viendo su fútbol. Y bueno, pues va a empezar y me va a decir, ya ves, yo te digo que de misa arrancas para otros lados, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya me imaginaba y decía, y no va a ser solo este domingo, toda la semana me lo va a recordar, ¿no? Y bueno, pues abro la puerta del coche, en aquel entonces recuerdo muy bien que tenía un Cutlass color vino, abro la puerta del coche, bajo uno de mis pies y yo les pudiera decir que me vino o me llenó un chispazo de fe, porque inmediatamente lo vuelvo a meter el pie dentro del coche, cierro la puerta y me dirijo al Señor. Cuando hablo de chispazos de fe me refiero a que lo que les decía, creo que fue la semana pasada o la antepasada, que sabes que te está escuchando. Yo recién lo acababa de recibir en la comunión y sabes que te está escuchando. Y entonces me acuerdo que le digo, ¿sabes qué, Señor? Ay, no se vale esto. Ahorita me va a echar bronca mi esposo, no funciona el coche, va a tener que venir. Yo te pido un favor, por favor, te lo pido con el corazón. Y me acuerdo que puse mis manos sobre la parte de adelante del coche, atrásito del volante. Tengo que reconocer que fue una especie de imposición de manos. Cerré mis ojos y empecé a hablar con él. Y le dije desde el fondo de mi corazón, Señor, por favor, haz andar esto. Te lo pido, haz andar esto. No quiero problemas. Mira, solo para que llegue a casa y ahí después que quede otra vez como estaba. Pero, por favor, Señor, haz andar esto. ¿Sí? Te lo pido de todo corazón. Cuando pasó esto, como les digo que hace muchísimos años, yo todavía no conocía el libro de la Santa Misa, ni este testimonio hermosísimo, pero esa vez hablé con él. Me enderezo en el coche, le doy vuelta a la llave y prende el coche, mis hermanos. Me acuerdo que hasta me asusté. Si bien lo pedí con todo mi corazón, una respuesta tan rápida del Señor. Ay, sentí que así como que me latía el corazón más rápido. La casa de ustedes de ese súper está, no sé, unas 6 cuadras más o menos. Llegué en un momentito, abro la cochera, me meto el coche, apago y me quedo así un ratito pensando. Y le vuelvo a abrir el switch y se vuelve a oír clic. Lo vuelvo a hacer, clic. Lo vuelvo a hacer, clic. Y sí, era la batería. Y yo le había pedido que me permitiera, por favor, que prendiera para que solo me llegara a la casa, ¿sí? Y el Señor me lo concedió. Gracias, Señor, porque me permites compartir esto, ¿sí? De lo que me tocó vivir. Entonces, no son esos chispazos, esos momentos que el Señor nos permite vivir y que es una verdadera bendición, ¿sí? Por eso esto del Evangelio de San Mateo, ¿no? Continuando con el libro de la Santa Misa de Catalina, dice el Señor más adelante. Pongamos atención, porque de hecho este libro de la Santa Misa al inicio hace referencia a 2 textos bíblicos de los más importantes del Evangelio de San Juan 6, cuando el Señor dice, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera.
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida. El que coma de este pan, pongamos atención, vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Luego sigue diciendo el Señor: quise salvar a mi criatura porque el momento de abrirles la puerta del cielo ha sido preñado con demasiado dolor. Recuerda que ninguna madre ha alimentado a su hijo con su carne. Recuerda que ninguna madre ha alimentado a su hijo con su carne. Yo he llegado a ese extremo de amor para comunicarles mis méritos. Y recordaba que cuando tuvimos la bendición, mi esposo y yo, de estar en Tierra Santa, en el lugar que, según la tradición, es donde se llevó a cabo la última cena, que es en un primer piso. Entras tú a ese lugar y hay unas, ¿cómo pudiera decirles? Columnas, hay varias columnas. Y en una de esas columnas, lo más que recuerdo, porque no sé si exactamente esa sea el ave, hay un como pelícano que está puesto en una de las columnas, así con toda esta parte de aquí abierta. Es un pelícano. Y la razón que nos daban el guía con el que fuimos en esta peregrinación ahí a Tierra Santa, nos decía que los primeros cristianos, acuérdense que los primeros cristianos, que fueron pues obviamente judíos, para convencer a sus hermanos judíos de que Cristo era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, pues no fue nada sencillo, nada fácil, porque pues los judíos estaban acostumbrados a lo que es la Torá, el Antiguo Testamento, y conocían ahí un Dios que era fuerte, castigador, para ellos así muy poderoso. Y Jesús venía a enseñar que ese Dios, pues de la noche a la mañana se les enseñaba que era nuestro papá, ¿sí? La cercanía de un padre cariñoso y amoroso, ¿no? Entonces no era nada sencillo todo ese proceso de estas primeras comunidades cristianas que fueron empezando pues de la mano de los apóstoles, de la mano de San Pablo, ir formando estas diferentes comunidades. Entonces lo que sabemos es, por ejemplo, que para evitarse traiciones fuertes con los que no querían aceptar a Jesús como el Mesías, cuando se encontraban con personas que se acercaban a ellos queriendo saber más de Jesús, uno de los signos que hacían ellos era el signo del pez. ¿Sí? Hacían así. Hacían la forma de un pez. Y así podían identificar que eran personas de confianza, digámosle así. Pues cuando nosotros estuvimos en este lugar santo, donde se celebró la última cena, está un animal que es como pelícano, así, abierto, así por el medio, con los brazos así alzados, y se nos decía que era el signo que habían dejado ahí los apóstoles para no perder de vista cuál era el lugar de la última cena, que porque este pelícano, no estoy tan seguro si era pelícano, pero lo más parecido era un pelícano, ¿sí? Es el único animal, mis hermanos, que cuando ve que sus crías se están muriendo de hambre, que no tiene con qué alimentarlas,
se abre para que se alimenten de él y muere, ¿sí? Para que se alimenten de su carne y muere con tal de darle de comer a sus crías. Fíjense qué situación para poder entender el amor que el Señor nos tiene, solo por amor. Todo lo que Él hace solo por amor. Y luego añade, la Santa Misa es nuestro Señor el que está hablando. La Santa Misa soy yo mismo prolongando mi vida y mi sacrificio en la cruz entre ustedes. Sin los méritos de mi vida y de mi sangre, ¿qué tienen para presentarse ante el Padre? La nada, la miseria y el pecado. ¿Sí? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. O sea, por más que quisiéramos, no tenemos nada. Yo recordaba, les he comentado que me gusta leer, meditar, pero sobre todo leer la vida de santos, los testimonios de las personas que para mí son muy importantes, ¿no? Y les recordaba en algunos de los programas lo que decía precisamente San Ignacio de Antioquía. Estamos hablando de las primeras comunidades cristianas, donde él decía que la Eucaristía era la medicina de la inmortalidad. La medicina de la inmortalidad. Las estadísticas que tenemos ahorita sobre la Santa Misa pues son muy pobres. Se nos dice que aproximadamente el 80% de los católicos no asisten a misa, ni los domingos. El 80% de los católicos no asisten a misa, ni siquiera los domingos. Y el poder entender esto que dice cuando hablamos de una visión distinta acerca de la muerte, que ya me estoy quedando corta en el tiempo. Antes de entrar en eso, les quiero enseñar este libro que se llama Cielo e Infierno, Verdades de Dios, ¿sí? Que se los súper recomiendo. Es de una española, María Vallejo Nájera. Y ella narra la existencia de esos lugares, cielo e infierno, verdades de Dios. Ahora, ¿por qué también se lo estoy enseñando? Porque cuando leí el testimonio de ella en un video, luego tuve la oportunidad de tener este libro porque ella estuvo aquí en México, y me acuerdo que cuando ella está dando su testimonio aquí en México, me acerco para regalarle este libro, porque ella habla mucho, mucho de esa presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Y para mi sorpresa, ella me comenta, me dice, mira, en mi libro, Cielo e Infierno, Verdades de Dios, me comenta María Vallejo Nájera, narro completo ese testimonio de Catalina Rivas, porque ella, a raíz de su testimonio de conversión, que fue precisamente en un viaje a Medjugorje, este es el libro, en un viaje a Medjugorje, ella se da la tarea y se mete de lleno a investigar todo lo que es la iglesia, la fe, porque pues también era una católica laica, que solo iba a misa en reuniones sociales, etcétera, etcétera, como le decía, como la gran mayoría. Pero se mete profundamente a investigar la vida de los santos, la vida de los místicos, la vida de la iglesia, bueno. Y una de las cosas que ella me comparte en ese libro, y me lo dijo en esa ocasión, me dijo, en todos los escritos que he leído, y referente a revelaciones, dice, a nadie el Señor le ha narrado lo que pasa en la Santa Misa con tanta claridad como a Catalina Rivas.
Por eso ella pone el testimonio completo en su libro Cielo e Infierno, Verdades de Dios, ¿sí? Entonces, el que podamos valorar, el que podamos cambiar, entender quiénes están presentes en la Santa Misa que en nuestros ojos no ven, no es nada claro. Ahora, como les decía, en esto de una verdad, una visión distinta acerca de la muerte, tiene que ver, ahora sí, regresando al libro de Providencia Divina, la importancia de la confesión. Ya no me va a dar tiempo de poder compartirles esa parte de una visión distinta acerca de la muerte, y lo haríamos la próxima semana. Pero quiero compartirles algo que me tocó escuchar y que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, con lo que hemos estado compartiendo y vamos a seguir compartiendo en el siguiente programa. Algo que leí recientemente, dos cosas. Unas palabras que dejó el Papa Juan Pablo II. Y en un momento en que su santidad Juan Pablo II dice, tenemos que difundir la verdad, ¿sí? Tenemos que difundir la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solamente 12. Fíjense qué hermosas palabras. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, tú que estás ahorita conectado en este programa, ¿cuántas personas de las que tú conoces forman parte de ese porcentaje altísimo de los que no van a misa, de los que no creen que el Señor esté presente en la Eucaristía, ¿sí? De los que buscan primero su reino personal, económico, antes de buscar el reino eterno, ¿sí? Y por eso el impacto de estas palabras de su santidad San Juan Pablo II. Tenemos que difundir la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solamente 12. Y pues eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, conocerán la verdad. Y la verdad les hará libres. El problema es que, ¿quién quiere conocer la verdad, mis hermanos? ¿Quién está interesado en conocer la verdad? Déjenme ver cómo vamos en tiempo, ya se nos acabó. Otra de las partes que les quiero compartir es que me tocó escuchar, y le doy gracias a Dios, porque se los puedo compartir, ¿sí? A una persona que asistía a un curso bíblico, me tocó escuchar que levanta la mano y le pregunta al maestro, y palabras más o menos dice esto. Le pregunta y le dice, ¿qué debe hacer una persona que muere y descubre que no hay cielo? Ese es el problema, ¿no? Así le dice. A ver, profesor, es que no me acuerdo de qué manera se dirigió a él, pero le dijo esas palabras. ¿Qué debe hacer una persona que muere y de repente se da cuenta de que no hay cielo, que no existe el cielo? Así se lo dice así, ¿no? ¿Y qué le contesta el maestro? Él le respondió, lo que a mí más me preocupa es qué harás tú cuando mueras y descubras que hay un infierno y que es eterno. Ese es el problema, mis hermanos. Yo ya me he encontrado con personas que viven creyendo que el infierno no existe. Y en algún momento les compartí esta experiencia de inclusive una amiga que se molestó muchísimo cuando le dije
Claro que existe, no solo se molestó, se ofendió, bueno, yo creo que estuvo a punto de retirarme su amistad. Y ese es el problema. La gran mayoría de las personas que están alejadas lo hacen porque para ellas el infierno no existe. Y luego son tan buenas que lo más seguro es que vayan al cielo, etcétera, 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 ¿no? Si Dios lo permite, estaríamos hablando de ese tema, una visión distinta acerca de la muerte, que ya no lo alcanzamos. Pero en esta ocasión les quiero invitar a hacer una oración más por lo que está sucediendo en el mundo, no solo con la pandemia, lo que está sucediendo no solo con la guerra, lo que está sucediendo con el ser humano, cuando está pasando todo y se sigue viviendo como si no pasara nada. A los que la sepan, acompáñenme por favor, y a los que no, pues para que la aprendan. Esta oración de San Miguel Arcángel, que es muy poderosa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Es nuestra súplica humilde. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando del poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por la tierra, los aires y las aguas, buscando la perdición de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Si Dios lo permite, nos veríamos el próximo lunes. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, 7 de la tarde-noche. Hasta luego, mis hermanos.